Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a la unidad número 6, referente al curso de la carta a los Efesios. Estamos estudiando y meditando en esta carta durante ya varias semanas. Desde el capítulo 1 hemos ido desglosando algunas partes panorámicamente hablando de esta carta maravillosa. Hemos pasado por el capítulo 2, hemos visto cuál es el plan y el propósito de Dios, hemos visto en qué consiste la predestinación, la elección, en qué consiste la salvación por la gracia. Y para recordar un poquito, hablábamos también acerca de la reconciliación. ¿De qué nos vino a reconciliar Cristo? Pues de las discriminaciones de la naturaleza humana. La naturaleza humana sin Cristo discriminaba. Y en lo que es el capítulo 2, versículo 11 en adelante, por ejemplo, dice, en aquel tiempo que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ante todo, Pablo no está diciendo que Cristo vino a establecer una nueva religión, ni tampoco está resaltando que la religión del pueblo de Israel era la religión que iba a predominar o que iba a alumbrar o que el mundo entero iba a inclinarse ante la religión del pueblo de Israel. Porque partamos desde el punto en el que el pueblo de Israel originalmente no tenía una religión, tenía una relación, un matrimonio de pacto con Dios. Así que la idea original no era crear una nueva religión, sino explicar, volver explícito la obra de Cristo. Era romper este tipo de discriminación. Por un lado, el judío tenía la arrogancia de que como había sido escogido por Dios y Dios se había revelado a ese pueblo y lo había escogido de entre todas las naciones de la tierra para que en ellos se efectuara el pacto eterno, y las naciones anden a la luz de Israel, de lo que Dios le daba a Israel. Entonces privatizaron, institucionalizaron al Dios de Israel y ellos creían que Dios solo se movía en Israel. De hecho, algunos profetas como Jonás llegaron a creer que Dios era territorial, es decir, que no operaba fuera de las fronteras de Israel. Por eso él no quería ir a Nínive a predicar, porque no consideraba que los ninivitas, los asirios, eran merecedores de la misericordia y de la gracia de Dios. Y algunos profetas consideraban que Dios era territorial, que fuera de Israel no había Dios. Jonás era uno de esos. Por eso él dijo, voy a huir de la presencia de Dios, tomando una nave para salir de donde estaba en Jope a Tarsus. Amado hermano, esta era la creencia común en el pueblo de Israel. Entonces consideraban a todo el mundo como inferiores, porque aguardaban una esperanza, cierta esperanza de que en algún momento las naciones de la tierra iban a estar soyugadas, supeditadas a la nación de Israel. Por otro lado, los griegos eran arrogantes en cuanto al conocimiento y consideraban a todo el mundo fuera de los griegos como bárbaros. ¿Ya? Y los griegos los llamaban bárbaros a todos los que no sabían griego y los despreciaban y les ponían barreras. Cuando Aristóteles estaba discutiendo de la bestialidad, decía, se encuentran de los más frecuentemente entre los bárbaros, dice. Y por bárbaros quería decir simplemente a todos aquellos que no eran griegos o no sabían del idioma en griego. Así que la forma más vital de religión entre los griegos eran estos misterios, de muchos de los cuales estaban excluidos los bárbaros. Ellos no decían, los bárbaros no entienden estas cosas elevadas. Y cuando un bárbaro, es decir, fuera de los griegos, tenía un entendimiento y tenía un grado de sabiduría, ellos llegaron a decir que era algún don, un don dado por algún dios, pero que en realidad quienes tienen el crédito o la autoría de la sabiduría eran ellos. Así que, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que Cristo vino a romper las barreras de la discriminación racial, la xenofobia, lo que nos separaba, rompió las barreras, de modo que Cristo es más que el líder de una secta religiosa. Jesucristo y la obra de él es más que una,
un fundamento solo espiritual. El impacto que Cristo tiene en la tierra, según Pablo, es un impacto que viene a romper las discriminaciones sociales, las discriminaciones raciales. No hay blanco, no hay negro, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni siquiera hombre o mujer. Óigame lo que digo con esto, porque en su momento, en el tiempo que se está Pablo viviendo, había esta gran crisis cultural en el que la mujer estaba supeditada a la voluntad del varón. De hecho, cuando usted lee la carta a los Corintios, tú encuentras a un Pablo joven, un Pablo cargado del desarrollo ministerial, pero que carecía de la revelación de este misterio que explica en el libro de Efesios. Entonces, cuando Pablo se expresa de la mujer en el libro de los Corintios, Pablo dice que la mujer aprende en silencio. No le permito a la mujer enseñar. Dice que la mujer, el hombre puede, si el hombre se quiere separar de su esposa, quédese solo, pero no dice en ninguna parte si la mujer quiere separarse. Prácticamente no da espacio a la elección que pueda tener la mujer frente al esposo, ni siquiera frente a las decisiones de los padres, porque en 1 Corintios 7 dice que los padres, si un papá no quiere entregar a su hija en matrimonio y quiere que se quede doncella, virgen para siempre, mira qué imposición. Esa era la imposición cultural. Pablo dice que se quede así. Pero no es el mismo Pablo en su madurez en Efesios, cuando tanto en Efesios dice que él rompió las barreras y pone a la mujer en la misma semblanza de la iglesia de Cristo, para que el hombre la sepa tratar como Cristo trata a la iglesia. La pregunta es, ¿Jesucristo es impositivo con su iglesia? ¿Jesucristo es autoritario con su iglesia? ¿Jesucristo le pone barreras a su iglesia en cómo vestirse, en cómo pensar, en qué comer, en qué fiestas celebrar? El mismo Pablo habla en la carta a los Romanos, capítulo 14, diciendo que no tenemos por qué enredarnos en temas de si se celebran fiestas o no se celebran fiestas, qué comida se debe de comer y qué no. El que come y no come lo hace para su Señor. El que celebra una fiesta X y no la celebra, también lo hace para su Señor. ¿Por qué tropezar? ¿Por qué ser jactancioso? Porque yo no celebro esa fiesta. ¿Y por qué ser arrogante de decir, yo sí la celebro y el otro no la celebra? Tengo una fe para ti, le dice el apóstol Pablo. Así que, amado hermano, Pablo está hablándole aquí a los efesios de que Cristo vino a romper una discriminación, en este caso una discriminación geográfica, nacionalista. Ya no hay diferencia entre el uno y el otro. Nos debe de unir la misma sangre, nos debe de unir la misma causa, la misma obra de Cristo. Ahora nadie es más especial, nadie. No es más especial Israel por ser el pueblo escogido de Dios tradicionalmente, no es más especial la Iglesia Católica por mantener la tradición desde el papado de primado de Pedro hasta el Papa de ahora, Papa Francisco. No es más especial esa iglesia por ser institucional, no, mas todos aquellos que tienen la sangre de Cristo y han sido lavados y redimidos y forman parte del cuerpo místico de Cristo, nos convertimos en la familia de Dios y ya no hay discriminación. Quien sea en la tierra que tenga a Dios como su Señor, póngale el nombre que le ponga. Puede ser Yahvé o Yahweh, o puede ser Jehová, o puede ser Alá en el área de los musulmanes, cual sea el nombre que se le ponga, o Elohim, o Adonai, o Jireh, o cual sea el nombre o el atributo con el que se mencione al Dios único, tiene que ver con una hermandad, con diferentes escalas, con diferentes áreas. Recuerde que Jesús dijo, yo tengo unas ovejas que están en otro redil, que están en otro lado, que tengo que volverlas a traer para acá. Hay ovejas que son del Señor, que están en otro lado, pero el Señor las tiene que traer a su forma, a su manera, no a la nuestra.
no a la manera de la iglesia, no a la manera de la iglesia católica, no a la manera de la iglesia reformada, no a la manera de la iglesia protestante, no a la manera de la iglesia pentecostal, a la manera de Jesús. Él tiene su manera. Entonces, esto nos lleva a entender lo que es la unidad en Cristo Jesús. Muy bien, pero eso ya pasamos, y los regalos que el Señor nos dio para convertirnos en una sola familia y en una morada en el Señor. Entonces, repasemos un poco. ¿De qué cosas el Señor nos habló en el capítulo 2 y nos hizo libres? Pues, ¿cuál es la diferencia de la vida vieja y la vida nueva? Pues en el versículo 1 al 3 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Y ahora, en el versículo 4 al 6, estamos vivos. Mire la tesis y la antítesis. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Éramos esclavos y ahora estamos entronizados, entronados en Cristo Jesús. Éramos objetos de la ira y ahora somos objetos de la gracia. Andábamos entre los desobedientes y ahora como en comunión con Cristo. Estábamos bajo el dominio del diablo en la antigüedad, mas ahora en la vida nueva estamos unidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendiendo esto, vamos al capítulo número 3. Vamos a hablar acerca de la administración de la gracia de Dios. Voy a hablarle de 4 cosas que habla el capítulo 3 de la administración de la gracia de Dios, el misterio escondido que también se menciona aquí. Vamos a ver cómo lo desarrollamos, el qué significa ser coherederos y qué es la multiforme sabiduría de Dios. Que Dios nos conceda sabiduría en esta hora. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Vamos a dejarlo ahí para ir desglosando. Muy bien. Dice el apóstol Pablo que dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Pablo está mencionando aquí que él está prisionero, dice, yo me encuentro prisionero por amor de vosotros los gentiles, dice. Y en medio de la prisión está queriéndonos compartir acerca de lo que él fue llamado a ser un administrador de la gracia de Dios. Pero quiero que se dé cuenta esta parte de que Pablo, en la situación en la que se encontraba, pudo haber perdido de vista qué era lo que estaba administrando él. Pudo haber perdido de vista el tesoro que se le había concedido a él. Mire, ¿cómo se llama? Hay una historia, una anécdota de un Sir llamado Sir Christopher Wren, que se llama. Él estaba edificando la Catedral de San Pablo en Londres y en una ocasión estaba pasando revista por sus trabajadores, los que estaban ahí construyendo, y llegó a un obrero que lo vio trabajando en unas piedras y le preguntó, ¿qué estás haciendo tú? Y aquel hombre le contestó, estoy cortando esta piedra para que tenga cierto tamaño y cierta forma. En otras palabras, aquel obrero estaba enfocado en eso que estaba haciendo, la obra que quería realizar. Se acerca a otro obrero y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Y él le dice, estoy ganándome el salario, estoy ganándome el sueldo de este trabajo.
Y luego llega un tercero y le pregunta, le hace la misma pregunta, y le dice, ¿qué estás haciendo tú? Y el tercero obrero se queda callado por un momento y luego se pone de pie y le contesta, estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la Catedral de San Pablo. ¿Qué nos enseña a nosotros esta anécdota? Pues que cuando uno está como Pablo en la cárcel por una noble causa o pasando una situación por una noble causa, por una situación que no es, como dice el apóstol Pedro, por causa de andarnos entrometiendo en lo ajeno o por causa del pecado, sino por causa de la justicia, y que podamos estar pasando malos tratos, hay dos opciones. Puede que uno se considere honrado por ser el abanderado de esa causa, o puede que empecemos a lamentarnos por los malos tratos. Si se da cuenta de estos dos ejemplos que yo le acabo de mencionar, el primero consideraba la cárcel como un castigo. ¿Qué haces tú acá? Por ejemplo, la construcción, ganándome el sueldo, ganándome el salario. La primera opción de lamentarse por los malos tratos podría llegar a causarle a Pablo, eh, que se considerara de pronto abandonado o que se considerara la cárcel o la prisión como un castigo de parte de Dios. En cambio, la segunda opción, como un privilegio, estoy aquí por una causa buena y por una causa justa. Así que cuando estamos pasando adversidades, impopularidad o prejuicios materiales, eh, por ser buenos, por ser justos, y estamos pasando una cuestión como esa, puede que nos consideremos víctimas de la sociedad, víctimas de la situación, o nos consideremos campeones de Cristo. Gracias a Dios que esto a mí me ha pasado para sacar el carácter de Cristo. Algo bueno tengo que sacar por esta situación. Por eso, ante una situación de adversidad, usted tiene que ponerse a pensar y decir cuál va a ser mi actitud y mi comportamiento. Así que vamos a actuar como campeones de Cristo. Y Pablo es nuestro ejemplo en esta situación. Él no se consideraba prisionero de Nerón, no, se consideraba prisionero de Cristo. Miren, dos enfoques diferentes. A mí este señor, este emperador, Pablo le llama a Nerón en la segunda carta de Tesalonicenses, el hombre de pecado, el inicuo. Pablo a Nerón, de Nerón, pensando en Nerón, escribe acerca del hombre de pecado. No estaba pensando en alguien a futuro, estaba pensando en Nerón. Su forma de expresarse de Nerón era así, el hombre de pecado, el inicuo, el que ahora no puede hacer nada porque hay alguien que lo detiene, que era la iglesia. Él se consideraba prisionero de Cristo. Sabía perfectamente que algo bueno tiene que surgir de esta situación. Y que él es lo bueno, empieza a darse cuenta que es un administrador de la gracia de Dios. Así que Pablo vuelve a la idea que se encuentra en el mismo corazón de esta carta. Había venido a su vida la revelación del gran secreto de Dios. Y ese secreto era que el amor y la misericordia y la gracia de Dios tenían por objeto exclusivamente a los judíos, no tenían por objeto que los judíos eran el pueblo exclusivo de Dios, sino que Dios tenía un plan misterioso de que toda la humanidad, Dios quería abarcar su plan de salvación para que toda la humanidad goce del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Cuando Pablo se encontró con Cristo, en ese lugar, en ese camino a Damasco, y le vino un relámpago repentino de revelación, entiende perfectamente que Dios lo ha llamado más allá de las fronteras del pueblo de Israel. Eran los gentiles a los que Dios les estaba enviando. Así que, ¿para qué? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Hechos 26:18, el perdón de pecados y la herencia de los santificados. Amado hermano, vemos nosotros cómo Pablo empieza a tener un nuevo descubrimiento, un gran descubrimiento. ¿Qué es esta gracia maravillosa de la cual a él lo vuelven administrador? Mire, amado hermano, ¿por qué Dios permitió el pecado en el huerto del Edén?
Si Dios lo sabía todo, esto es alguien que, esta es la guerra entre la predestinación y el libre albedrío. Si Dios otorgó libre albedrío, ¿por qué entonces lo condena a ponerle, sabía que el hombre iba a pecar y el hombre iba a escoger? ¿Por qué lo condena al grede poniéndole un árbol para que sea tentado? Y si él sabía que él iba a pecar, pues ¿por qué le pone un árbol? Ese es el conflicto de la predestinación y el libre albedrío. ¿Sabes por qué Dios permitió el pecado original? Porque sin pecado original no hubiéramos conocido a un glorioso Salvador. Si no, el hombre no se hubiera caído en pecado y sentido la necesidad de Dios, Dios no hubiera mostrado su misericordia. Los ángeles no entienden la misericordia de Dios porque no han pecado. Me refiero a los ángeles que están con Dios. Los ángeles no entienden la gracia de Dios porque ellos no han pecado. Nosotros los humanos sí le entendemos. Los animales no entienden la misericordia de Dios porque ellos no pecaron. Dios no vino a salvarlos a ellos. Dios nos vino a salvar a nosotros. Por eso, si no hubiese existido el pecado original, tampoco hubiésemos conocido la gracia de Jesucristo, la misericordia, y no tuviéramos acceso a tener esta relación personal, este redescubrimiento que hoy tenemos con Jesucristo. Así que el pecado original del mundo entero, ¿saben cuál fue? ¿Cuál es? El que se llama el desprecio. El desprecio. Y en este caso, en el tema de los judíos, pues mire, se anclaban en algunas profecías básicas. Por esto es importante saber entender las profecías. Isaías 60, verso 12, dice que la nación o el reino que no quisiere servirte perecerá, del todo será asolado. Así que Israel tomó esta profecía y dijo, todas las naciones tienen que ser esclavas de nosotros. Isaías 45, verso 14 dice que el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán encadenados, te harán reverencia y te suplicarán. Así que la mentalidad del pueblo de Israel era que las naciones tenían que servirle a ellos en un yugo de esclavitud. Entonces existía un tipo de desprecio. Y esto Pablo lo está rompiendo a través de esta revelación de que él era un administrador. Este es el primer punto de la prisión de Pablo, en cómo manejó su estado emocional. El segundo punto es la autoconciencia que Pablo tiene de que ha recibido algo que administrar, que eso que ha recibido se le ha revelado. Mire, Pablo se considera el receptor de una nueva revelación. Al mismo tiempo, Pablo no se consideró que él había descubierto el amor universal. Nunca Pablo dijo que él lo descubrió. Pablo declaró, se me reveló. Ya el mérito lo tiene Dios, que me lo ha revelado. Mira, amado hermano, nosotros como cristianos y como ministros de la palabra debemos de ser humildes. Nosotros no descubrimos nada. Por su gracia y misericordia nos revela, nos llena de dones y nos llena de habilidades. No solo lo aprendemos. Pablo dice que se le reveló. Punto número 1, dice que él se consideraba a sí mismo receptor, administrador de la gracia de Dios, de un conocimiento nuevo y revelado. En cierto sentido, la verdad y la belleza siempre nos las da el Señor. Siempre nos las da el Señor. Si hay algún buen mérito en tu vida y lo logras desarrollar, no creas que eres tú. Es Dios. Siempre es Él. Siempre es Él. Siempre será Él. Somos solo el reflejo de la belleza de Él. Nosotros no somos los bellos, Él es el bello. Y mientras Él crece en nosotros, Él va mostrando su belleza. Pero mientras Él decrezca en nosotros e involucionemos, se va mostrando nuestra fealdad humana. Como le dije en clases anteriores, el pecado se denota en la cara, se nos nota en el rostro, en nuestra caminar, en nuestra forma de actuar.
Entonces Pablo, número uno, se considera a sí mismo, tiene su autoconciencia como el receptor de una nueva revelación. Número dos, se considera el transmisor de la gracia de Dios, de esa gracia, el transmisor de la gracia. Así que cuando se reunió con los responsables de la iglesia para hablar de su misión a los gentiles, les dijo que el evangelio de la incircuncisión se le había confiado a él y que a él se le había dado esa gracia, Gálatas 2, versos 7 al 9, ¿cuál? De llevar a los gentiles la misma esperanza que tenían ahora los judíos. Así que cuando escribe a los cristianos romanos y les dice, la gracia que me ha sido dada por Dios, Romanos 15, verso 15, Pablo veía su tarea como la de ser un canal de la gracia de Dios a los hombres. Uno de los grandes hechos en la vida cristiana, mi amado hermano, es que se nos ha dado preciosas cosas del evangelio para que nos las compartamos los unos a los otros. Pablo sabía cuál era su gracia. Usted tiene que descubrir cuál es su gracia. No se considere, amado hermano, no caiga en esta jactancia como algunos caen. La jactancia de creer que su gracia, solo esa, es válida para el cuerpo de Cristo. No, que va. Existe una multiforme gracia. Que va. Cada uno tiene una gracia y nos complementamos el uno del otro, amado hermano. Y Pablo era consciente de cuál era la gracia que había recibido. Él nunca le fue muy bien con los judíos, hasta el día de hoy. Pablo lo apedrearon en Listra, lo apedrearon y lo encerraron en Tesalónica. La mayoría de los alborotadores eran judíos. De hecho, cuando él llega a Jerusalén, son los judíos los que lo apresan y por causa de los judíos, él es capturado y llevado hasta Roma. Pablo tuvo muchos problemas siempre con los judíos hasta el día de hoy. Hay personas, hay apologistas judíos, usted sabe, hay apologistas judíos, no judeo-cristianos, apologistas judíos que consideran todavía al apóstol Pablo como un apóstata, como un falso maestro que vino a tergiversar las doctrinas de Israel, resaltando. De hecho, no consideran tanto a Jesús como un falso, porque Jesús realmente no predicó a todos los gentiles. Jesús vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? El pueblo de Israel. Pero sí que lo atacan bastante a Pablo, porque Pablo desarrolló más su doctrina hacia el lado de los gentiles. Pero no como para traer un nuevo evangelio, sino el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora se ha revelado en Cristo también a los gentiles. Es que Israel no entendió y se cayó en esa discriminación y por eso Cristo rompe la barrera y Pablo dice, ahora por la locura de la predicación, por el mensaje de la buena nueva del evangelio, la gente tiene que venir y ser alumbrado en su conocimiento. Pero vuelvo a repetir, no para que sean parte de una secta religiosa, no para que sean parte de un grupo institucional como tal, no, sino para que fluyan, corran a todas partes del mundo llevando el glorioso, dice, llevando el olor del conocimiento de Cristo donde vayan, donde vayan. Así que, amado hermano, Pablo se considera un transmisor de la gracia, de este tipo de una de las características de la gracia, en este caso del evangelio de la incircuncisión. Deberíamos de meditar un poquito, amado hermano, y no ser ligeros para hablar, porque hay personas que son muy ligeras para hablar. Este es el evangelio liberal. Este es el evangelio de la prosperidad. Este es el evangelio de la sana doctrina. Este es el evangelio de la Santa Iglesia Católica, de la Santa Madre Iglesia Católica. Este es el evangelio reformado, el evangelio pentecostal, el evangelio carismático. Cuidado, cuidado, vayamos a estar tropezando con alguna gracia de Dios. No estoy atacando ni tampoco estoy justificando ninguno de los nombres que he mencionado, pero le digo, tengamos un poquito de cuidado, porque mucha gente no entendió el evangelio de la incircuncisión de Pablo, porque solo creían que el evangelio era para la circuncisión. Era difícil que un judío entendiera cómo vas a acceder a la salvación sin ser circuncidado.
¿Cómo vas a acceder a la salvación y al conocimiento del Dios único sin sentarte a aprender la cátedra de Moisés? Eso disparaba el pensamiento. Uno de los padres de la iglesia, uno de los pilares de la iglesia, ultraconservadores, era Santiago. Y vamos a ver, si no entendemos bien la multiforme gracia de Dios, vamos a ver una contradicción entre la carta de Santiago y las cartas de Pablo. En la historia, Lutero tenía un gran problema en esta carta de Santiago. A Lutero no le gustaba la carta de Santiago. Usted va a estudiar los escritos de Lutero, la historia de Lutero, y Lutero como protestante, como reformador protestante, a él no le gustaba la carta de Santiago. Llegó a decir que la carta de Santiago era una antítesis de la justificación, solo porque Santiago dijo, ¿tienes tu fe? ¿Dónde están tus obras? La fe sin obras es muerta. Esto explotó la mente de Lutero y dijo, es imposible que la salvación por la fe esté anclada por las obras. Pero lo cierto es que Santiago nunca habló de la salvación como tal, sino de la fe. Tú dices que eres judío, tú dices que eres salvo y tú dices que tienes fe. ¿Dónde están tus obras? Cuando nosotros conectamos eso con el pensamiento de Pablo, no con un versículo, no, porque el problema de algunos hermanos, líderes, predicadores o pastores, es que conectan un versículo con otro versículo para tener ahí un mensaje, y no es así. Es conectar el pensamiento de Santiago, el pensamiento. ¿Qué quiso decir Santiago con eso? Con el pensamiento paulino. Y te vas a encontrar que coinciden ambos totalmente, porque lo que Santiago quiere decir es, tú profesas una fe, ¿dónde está el fruto de esa fe? Que se parece a lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas cuando le está hablando de la dicotomía que tenían ellos en cuanto a quién nos fascinó para obedecer a salirse del espíritu y caer en el legalismo. De los deseos de la carne hay una gran diferencia entre las obras del espíritu, y ahí hace este contraste. Tú eres cristiano, no debes de andar en las obras de la carne, manifiestas son estas. Debes de manifestar los frutos del espíritu, y es lo que Santiago está diciendo. Le pongo otro ejemplo, a los Colosenses capítulo 3. Dice, si ahora estáis en Cristo, haced pues morir lo terrenal. El pensamiento de Pablo es ese, haced pues morir lo terrenal. Y si habéis muerto en lo terrenal y ahora has resucitado con Cristo, pensad en las cosas terribles. Ese es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Santiago es, si tu religión es buena, la religión pura y sin mácula es ciertas acciones justas, acordarse de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. La amistad de este mundo es enemistad contra Dios. Anote, fíjese usted el pensamiento, es similar el pensamiento. Es que el evangelio no está dividido, hay multiforme. Solo que Santiago habla en un lenguaje según la ley para los judíos porque es ultraconservador, y Pablo habla en un lenguaje mucho más greco-romano para el pueblo gentil. Pero es el mismo evangelio en diferentes formas. Así que, amado hermano, se considera Pablo un transmisor de la gracia de Dios. Uno de los grandes hechos de la vida cristiana es que cada uno tiene una gracia de Dios. Por eso a mí me fascina escuchar a los predicadores de cualquier índole. A mí me fascina escucharlo. Quiero ver la gracia de Dios que tiene esa persona. Pero a mí lo que no me gusta escuchar es alguien que no entiende la gracia, tiene un mensaje, pero es arrogante. Tiene un mensaje, pero es soberbio. Tiene un mensaje, pero para resaltar su mensaje, aplasta al otro. La gracia de Dios jamás aplasta al otro. Tú no vas a encontrar en la Biblia a Santiago aplastando a Pablo. De hecho, hubo un gran problema entre Pablo y el apóstol Pedro. Cuando llegó a Gálatas, dice, tú vas a ver a Gálatas, y Pablo dice, yo lo resistí cara a cara y reprendí su hipocresía. Lea la segunda carta a San Pedro, y San Pedro habla bien de Pablo. San Pedro dice, yo leo a Pablo y hay cosas que a Pablo no lo entiendo, pero los inconstantes y los ignorantes tuercen las palabras de nuestro hermano Pablo. Nunca el apóstol Pedro cuestionó ni trató mal las palabras de Pablo. No las entendía algunas. Él mismo reconoce, hay cosas que yo no le entiendo al hermano Pablo, pero no por eso lo cuestiono. Dios mío. Hermano,
tener un poquito de respeto porque la iglesia cristiana, especialmente la iglesia cristiana, sea católica o evangélica, creen que tienen cierto grado de impunidad para que cuando alguien dice algo que no se acomoda a su sistema de creencias, automáticamente lo tildan de falso profeta, de falso maestro, de apóstata, de hereje, y lo clasifican, lo caracterizan, lo personifican con una descendencia ya mismo de Belcebú o de Satanás. ¿Por qué no dar lugar a la duda? ¿Por qué justificar, como yo siempre digo, una falta con una ofensa? ¿Por qué atacar una falta con una ofensa? La falta es que quizás yo no entienda a mi hermano lo que está hablando, pero no por eso lo voy a tildar de un hijo de Belial. Es una gracia diferente que no la conozco. El tiempo cambia, el mundo cambia. Hoy es un mundo diferente, necesitamos una gracia diferente. Antes, la obra misionera, por decirlo así, se lo hacía a través de las grandes cruzadas y campañas evangelísticas. Los estadios, los coliseos, las iglesias se llenaban, grandes campañas. Venían predicadores como Luis Palau, Gigi Ávila, Billy Graham, Oral Roberts, grandes ministros de Dios, y almas se convertían. Hoy es la era digital y los métodos han cambiado. La gracia, hay una nueva gracia que se está revelando. Estoy dando clases por medio de algo virtual y digital. Hay una gracia diferente. De eso se trata. Porque la gracia no nos califica a nosotros para crear una nueva doctrina. De eso Pablo no está hablando. La gracia no hizo a Pablo negar las leyes de Moisés. Claro que no. Lo que hizo fue explicarla más claramente al lenguaje greco-romano. Mira, cuando tú estudias los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que los 4 evangelios tienen diversos tipos de enfoques. Por ejemplo, Mateo, su libro va dirigido a los judíos. Por eso Mateo está enfocado en demostrar la línea genealógica del Mesías, de llevarlo desde María, desde San José y de María, y llevarlo hasta ¿dónde? Conectarlo hasta la línea de David y conectarlo hasta Abraham, creo yo, lo conecta. ¿Para qué? Porque era para los judíos, para que tenga una conexión hasta Abraham, por ahí. Cuando tú lees el libro de Marcos, Marcos no predica una comunidad solo judía, Marcos predica una comunidad gentil. Y por eso su libro es tan básico, lleno de carga de milagros, y casi no hay mucha biografía de Jesús y más relatos y milagros de Cristo. Cuando tú lees el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas es dedicado a un discípulo de Lucas, a uno llamado Teófilo, a un cónsul o a un principal romano, y tiene que especificarle a Teófilo toda la parte pastoral de Jesús, y conecta a Jesús desde San José y María hasta Adán. Conecta el libro de la vida de Jesús vinculado con la oración, con el ayuno, con la adoración, con la vida que tenía como niño, cuando se perdió en el templo, etcétera, etcétera. Diversos enfoques. Y cuando tú ves, por ejemplo, a Juan no le habla a una comunidad judía, Juan le habla a una comunidad griega, y por eso le habla en términos griegos. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, el pensamiento se hizo carne. Les habla en un lenguaje griego que ellos entendían, pero ¿cuál era la esencia? Era la misma. Entonces, la gracia no nos capacita para traer una nueva doctrina, no nos capacita para contradecir las doctrinas bíblicas. Quizás vamos a contradecir las dogmas de los hombres, que eso es muy diferente. Y mira cómo un dogma puede parecerse tanto a una doctrina bíblica. El dogma tiene como base las doctrinas bíblicas, pero como intención el deseo de los hombres. El dogma tiene como base una doctrina bíblica, un argumento bíblico, pero la intención es la ideología, la intención de los hombres, el deseo de sostener un nombre por parte de los hombres. En cambio, una doctrina que es bíblica es conforme a la piedad, es decir, es conforme a un estado intrínseco, interno del hombre. La doctrina nos vuelve a nosotros más piadosos y mucho más bondadosos. Bueno, pues ya me voy yendo para otro lado del tema.
Número 3, Pablo se consideraba poseedor de la dignidad del servicio. Se consideraba poseedor de la dignidad del servicio. Pablo dice que el don gratuito de la gracia de Dios le hizo a él un siervo, un servidor. No creía que su servicio era un deber oneroso que se le había impuesto. Ay, no me queda otra opción que hacerlo. No, sino que era un privilegio radiante. A menudo, hermano, resulta sorprendentemente difícil convencer a la gente a que sirva en la iglesia. Consideran que el servicio es una imposición por parte de los pastores. Enseñar para Dios, cantar para Dios, llevar administración para Dios, hablar para Dios, visitar a los enfermos, a los solitarios, hacer la obra que algunos hermanos hacen de predicar en las calles de pronto, darle a Dios nuestros tiempos y talentos y dinero para Dios, no debería de ser considerado una obligación que se nos imponga, no, sino un privilegio que se nos es considerado a nosotros para participar de esta gracia divina y esta gracia maravillosa. Y deberíamos estar contentos de aceptar. En esta parte, amado hermano, yo considero que siguiendo este pensamiento de Pablo, de que él se consideraba poseedor de una dignidad del servicio de Dios, como ministros, como pastores, como ancianos, como líderes de una congregación, considero que debemos de levantar la plataforma para que la gente pueda acercarse a servir. Porque es verdad que en la congregación tenemos dos tipos de gente, los que quieren servir y los que no quieren servir. Y lamentablemente en las desigualdades de la vida, la gente que quiere servir se encuentra en iglesias en las que los pastores no crean plataformas para que puedan servir. Están soyugados o sometidos en una mentalidad ancestral y antigua que creen que es Dios el que tiene que ponerte en un cargo. Es Dios el que tiene que ponerte en una administración o otorgarte un servicio. Y siempre me pongo a pensar y digo, ¿será que Jesucristo tiene que bajar en persona para decir, quiero que seas el contador de la iglesia? Quiero que seas el maestro o el pastor de los jóvenes. Quiero que seas el pastor principal de esta congregación. ¿Será que Dios tiene que bajar en persona en un momento y decirle a un pastor que lleva 40 años pastoreando una iglesia y decirle, llegó el tiempo en el que otorgues el paso a una generación, a una nueva generación? Yo poco he visto eso, porque a los ministros les encanta eternizarse en el poder. Y lamentablemente, la gente que quiere servir a veces se encuentra en este tipo de liderazgo. Y los pastores que sí desarrollan una plataforma para servicio, enseñan, instruyen, convocan, llaman, crean departamentos de niños, de contabilidad, de ancianos, de mujeres, de varones, se manifiesta en la congregación una apatía por el servicio. Eclesiastés dice que eso es una desigualdad y una causa de frustración, y debería de ser así, una causa de frustración. Entonces Pablo se consideraba digno de servirle al Señor. Hermano, nosotros no tenemos, no tenemos derechos como ministro, ¿no? Como ministro de la palabra tenemos el privilegio de servir, pero no tenemos derechos. ¿Sabe por qué? Porque somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Cristo. No se nos da a nosotros derechos, se nos otorgó el privilegio de enseñar. Así que no permitas que tu corazón se dañe. Si de aquí a mañana te ponen en una área de servicio, tómalo y hazlo como para el Señor. Pero que no se te dañe el corazón al empezar a pedir dinero a cambio. ¿Y cuánto me van a pagar por predicar, por enseñar, por cuidar, por velar, por limpiar? Sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Cuarto, Pablo se consideraba a sí mismo como alguien que sufría por Cristo. Esto es lo más irónico. Pasamos de la parte del servicio a la parte de sufrir por la causa de Dios. A veces yo me encuentro con gente, hermano, que me da mucha pena de que tienen hambre y ganas de servir al Señor, pero la pastoral no desarrolla la plataforma para que ellos puedan servir al Señor.
Sin embargo, los veo ahí, pasando el tiempo, los años sobre sus vidas, sufriendo por la causa de Cristo. Yo podría decirles, hermano, vete de esta iglesia, anda y busca tu propósito de Dios, pero al mismo tiempo sufren por la causa de Cristo. Sueñan que en algún momento las cosas van a cambiar, o sueñan que en algún momento se va a crear para ellos una plataforma. Y lamentablemente a veces no cambia nunca nada. Nunca nada. Quizás tendrán el testimonio al final de sus vidas en que dirán, te puedo enseñar acerca de la perseverancia, te puedo enseñar acerca de la resiliencia, te puedo enseñar acerca de lo que es el sufrimiento con Cristo. No todos nacieron para tener éxito. La iglesia de Esmirna no tuvo éxito. El éxito que tuvo la iglesia de Esmirna en Apocalipsis era morir por la causa de Cristo, era ser perseguidos y entregados a Satanás para ser quemados y ser perseguidos. Así que a veces, amado hermano, el camino del servicio se espera que fuera fácil, pero no es fácil. Lo que se espera es que exista lealtad y que esta lealtad estuviera no condicionada a los obstáculos. Es decir, tengo un obstáculo, dejo de ser leal o dejo de ser fiel, sino permanecer fiel. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. No solo a los hombres, a Cristo. Porque si usted pone su lealtad en los hombres, el hombre te va a fallar y te va a herir el alma. Pon tu lealtad en Cristo. Dios hará la obra que tenga que hacer. Muy bien, seguimos leyendo, amado hermano. Vemos nosotros que habla de la administración de la gracia de Dios, como le acabo de mencionar. Sigo leyendo el versículo 8, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí entramos en la segunda parte del misterio escondido. Para que la multiforme gracia, a ver dónde me quedé, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Pablo habla del misterio escondido, y el misterio escondido está anclado al plan que hablamos nosotros al principio, que es que Dios quiso juntarlos a todos en un solo cuerpo. Parte del misterio escondido que Pablo está hablando, que era en que la raza humana vuelva a entrar en una unidad en Cristo Jesús. No en un sentido, vuelvo a reflexionar, en un sentido eclesiástico o eclesiológico, no, sino en un sentido de unificación en Cristo Jesús. Entonces, el misterio escondido del que Pablo está hablando aquí es que se revela la misericordia, se revela la gracia, se revela el amor del Señor en Jesucristo y una forma misteriosa del Señor alcanzarnos a todos. No a todos nos alcanza de la misma manera. Algunos los alcanza personalmente, otros los alcanza a través de algún medio de comunicación, otros diversas formas de alcanzarnos. Así que cuando Pablo está hablando aquí de anunciar el evangelio entre los gentiles y de las inescrutables riquezas de Cristo, medite un momento en esa palabra, inescrutables riquezas de Cristo. Cada uno tiene algo del Señor. Cada uno tiene algo del Señor. Tiene una riqueza maravillosa, solo tiene que descubrirla y tiene que encontrarla. El misterio escondido es todas las cosas que emanan de Cristo Jesús. Ahora, hace unos minutos anteriores yo le hablé acerca de Alá, ¿se recuerda? Del movimiento maometano. Y el movimiento maometano salió del cristianismo también. Porque al mismo tiempo, cuando dice aquí el texto
que nos ha dado una multiforme sabiduría, amado hermano, y que dice, es ahora dada a conocer, una multiforme sabiduría era dada a conocer por medio de la iglesia a todos los poderes. El mahometanismo es producto también de la activación que tuvo un profeta llamado Mahoma, siglos después de Cristo, influenciado por muchas filosofías que andaban en el mundo, y la última en la que llegó fue la filosofía judeo-cristiana, y se impacta con el cristianismo, y entonces surge este sistema de creencia maometano. Cuando tú escuchas a un maometano, a un musulmán, te va a decir que sí respeta a Jesús y que lo considera un profeta. El maometano pues tiene su error y en la parte y dice que lo que no considera es que sea el Hijo de Dios, que nació por parte virginal del lado de María, pero tienen al menos una idea de quién es Dios. Lo que quiero decir es que el conocimiento del misterio escondido fluyó también por allá y se creó. Y las dos religiones más fuertes del planeta Tierra es el cristianismo y es el islamismo. Las dos religiones más fuertes, el cristianismo y el islamismo. Y ahí le antecede el judaísmo y le sigue el judaísmo. Y el resto son las otras religiones politeístas. Así que no del todo los otros están muy despistados o muy desviados. Algo de idea o algo del misterio escondido se les fue revelado en alguna época y que surgió todas estas ideologías acerca de Dios, porque no son politeístas. Judíos, islamitas y cristianos somos monoteístas. Ahí se la dejo para que usted vaya a estudiar un poquito más acerca del tema. Entonces Pablo está hablando del misterio escondido número 2 y está diciendo que somos coherederos. Dice, para que ¿dónde me quedé? Así es, dice, me fue dada la gracia para anunciar entre los gentiles la multiforme sabiduría. Perdón, acá en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa con Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, se cae aquí la arrogancia de creer que el Señor solo ancla geográficamente en un lugar como el pueblo de Israel, por ejemplo. Nos convierte a todos los que en Cristo Jesús estamos en coherederos de ese mismo pacto que se hizo con el pueblo de Israel. Permítame explicarle algo rapidito. La elección, la promesa, la redención, la liberación y la bendición. Son 5 cosas que usted ve desde Abraham hasta la conquista de la tierra prometida. Cuando todo estaba perdido y un diluvio no pudo solucionar el problema de la humanidad, una división de las lenguas no pudo solucionar el problema de la humanidad, lo vino a solucionar la elección de Abraham. Dios lo elige a Abraham y le entrega a Abraham las promesas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hasta el día de hoy es vigente. ¿Ya? Y luego vemos la redención cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y luego vemos la liberación gloriosa de la esclavitud de Egipto, y luego vemos la conquista a la tierra prometida, la bendición. Entonces, estos 5 bendiciones operan en Cristo Jesús, escogiéndonos Él a nosotros, dándonos una promesa que todo lo que se le prometió en los salmos, en los profetas, en la antigüedad, también somos copartícipes. No se deje influenciar por la filosofía judía que dice que eso era para ellos y no para nosotros. Están equivocados. Pablo, en el misterio escondido, dice que somos coherederos. Las promesas que se le dio a los antiguos, desde Abraham para acá, también son para nosotros. Esa promesa de la liberación y la redención son para nosotros.
y la bendición son para nosotros. Ahora también nosotros en Cristo somos benditos, y el que nos bendiga a nosotros serán benditos también ellos. Ahora en nosotros, nuestra descendencia, nuestros hijos y nietos y bisnietos y tataranietos son benditos en la tierra. Somos coherederos de esa bendición espiritual. Y finalmente la multiforme sabiduría de la que habla acá, como ya le fui mencionando, que esta multiforme sabiduría se ha dado a conocer por la iglesia, la corona de la iglesia. Es que a nosotros se nos es revelada ciertos grados de sabiduría y se comienza. Y aquí viene esta parte controversial que dicen, ¿a cuál iglesia? A la iglesia instituida por Cristo en San Pedro, a la iglesia de Cristo que está en todo el mundo. La iglesia que habló San Ignacio de Antioquía, el sucesor de Pedro. San Ignacio de Antioquía fue el primero que utilizó la palabra universal para darnos a entender esto mismo de que somos coherederos. Ya no hay lineamiento que nos pueda separar. El hecho de que seamos coherederos, San Ignacio dijo, la iglesia tiene que ser universal, no puede ser solamente judía, no puede ser solamente cristiana romana o cristiano occidental. La iglesia es universal, y aquí surge la palabra católica, porque universal en latín es católico. Así que algunos hermanos que por ahí dicen que la iglesia católica nació con Constantino y el resto no entienden ni de lo que hablan, porque quien compuso esta palabra de los credos apostólicos, no de los credos nicianos, de los credos apostólicos, desde la didaje misma, desde la sucesión apostólica mismo, surgió la palabra universal. La multiforme sabiduría de Dios se le dio a la iglesia católica, a la iglesia universal. Nosotros somos esa iglesia, nosotros. Y se nos reveló. Por supuesto, en un momento cayó en un oscurantismo terrible. Y la iglesia universal se llenó de mitos y leyendas, cuentos y fábulas, y ya no había educación cristiana. La gente ya no estudiaba ni leía la Biblia. Por eso John Wycliffe, 200 años antes de la Reforma, y quiere traducir la Biblia del latín al inglés. Quiere traducir la Biblia del griego al inglés. Ya no querían tener solo la de Jerónimo. Querían tenerla y le quemaron la Biblia, le quemaron sus escritos, lo declararon hereje a John Wycliffe y a John Hus también, que continúa esta situación porque él se da cuenta del oscurantismo, lo consideran hereje y lo queman a John Hus con todas sus obras. Más adelante, ya en el siglo XX, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, es el que pide perdón por haber hecho, porque la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, hizo lo que hizo con John Wycliffe y no entendió que realmente eso era necesario, porque la iglesia en aquella época estaba en oscurantismo. La reforma protestante de Lutero más adelante no viene porque no es una división o no es una cuestión de que vamos a fundar una nueva iglesia. No, señores. Se le reveló a él, a Martín Lutero, se le reveló a él algo que ya lo manejaban los primeros padres, San Ignacio, San Clemente, Ireneo, Tertuliano, San Agustín de Hipona, ya lo manejaban ellos. San Jerónimo, ya lo manejaban ellos, pero el oscurantismo en el que cayó la iglesia, pues hizo pues que se perdiera, y era necesaria una reforma, y Lutero vuelve a esos inicios y se da cuenta pues que la justificación es por la fe, que la salvación es por la gracia y que no hay que pagar, porque los católicos, hablando ya de ahora, los hermanos católicos ahora no quieren reconocer esa partecita de la historia. Atacan a Lutero en la reforma, pero no quieren reconocer esa partecita de la historia de por qué se originó la reforma, por causa de las indulgencias, porque allá el Papa León, no me recuerdo si era León X, por construir la Basílica de San Pedro, empezó a quitar propiedades, a cobrar indulgencia y a crear una serie de doctrinas en torno a las indulgencias y al tema del purgatorio para poder
pagar para que las almas salgan del purgatorio y tenían manipulada a la gente por una cuestión de dinero. Eso no quieren reconocer ellos. Sí atacan al evangélico, al pastor protestante lo atacan, de que vive de los diezmos, de que en las iglesias protestantes se recogen ofrendas, de que se construyen templos. Eso sí lo atacan ahora, pero no hablan de eso que ocurrió en el siglo XV. Eso no hablan. No hablan por qué se originó la reforma, por esa ambición del dinero. Y si nos vamos a hablar de la historia de los papas, allá vamos a encontrar un montón de cosas oscuras en lo que ocurrieron en esos 1000 años, entre el año 500, que fue después de San Agustín y que fue después de San Jerónimo, y que San Agustín escribió las grandiosas obras de la ciudad de Dios y San Jerónimo escribió la Vulgata Latina, que fue por los años 400 y algo después de Cristo, en esos años 500 hasta el año 1500, que fue la Reforma Protestante, más o menos 1000 años de oscuridad. De eso no quieren hablar, de eso no quieren decir. Hermano Iván, parece que nos estamos yendo fuera del tema. No, lo que le quiero decir es que la multiforme sabiduría Dios se la reveló a la iglesia, y que por la iglesia es dada a conocer a los otros, y que la reforma protestante es parte de la iglesia, no es otra iglesia, es parte de la iglesia, y que se les otorgó grado de sabiduría, porque ellos dicen, la iglesia reformada, la iglesia protestante está muy dividida. No, no es muy dividida, hay multiforme sabiduría que Dios le otorgó al luterano, le otorgó al presbiteriano, le otorgó al calvinista, le otorgó al arminiano. No son divisiones, son multiformas, son diferentes, no son divisiones, son diferentes. Pero en el manejo de la información, cuando uno tiene cierto grado de la verdad y lo habla con convicción, parece que fuera la verdad y tuvieran la razón. Estos temas no se debaten con ellos jamás, no se debaten, porque ellos tienen la concepción de una verdad, y hasta que ellos no vean, si no lo han visto por su historia, no se puede debatir, es caer en la necedad. Nunca te puedes poner al nivel de un necio. Pero sí podemos compartir. ¿Quieres aprender de algo? ¿Quieres compartir de algo? Yo tengo una multiforme sabiduría. Tú tienes una parte de la sabiduría que yo quiero aprender, y yo tengo una parte de la sabiduría. Si no existe ese grado de humildad de reconocer que yo tengo sabiduría y ellos tienen sabiduría, no nos vamos a poner de acuerdo. Es un asunto de humildad. Pero lo cierto es que muchas veces en el ámbito evangélico hablando, es difícil reunir en una conferencia a pastores y que todos los pastores reciban el uno del otro. Esto es una gran realidad también. Cuando nos reunimos en una conferencia es para disfrutar de la multiforme sabiduría de Dios. Pero a veces me he encontrado, hermano, en conferencias en las cuales parecería que estamos en competencia. ¿Quién tiene el mejor sermón? ¿Quién tiene la mejor manifestación? Cuando el uno predica y no hace milagros, el otro se para y dice que el evangelio no es pura letra, sino que es manifestación del Espíritu. Cuando el otro tiene un tipo de milagros X, el otro aparece con otro milagro mucho más grande y dice que esa es la evidencia del poder de Dios. Cuando el uno habla con palabra de sabiduría, el otro tiene que profetizar. Cuando el uno profetiza de un grado, el otro tiene que profetizar más grande todavía. Entonces, en parte también el mundo y las otras líneas de la iglesia tienen razón, porque no nos vemos bien, porque deberíamos de compartirnos esta multiforme sabiduría con humildad y con sencillez, como dijo el apóstol Pedro, como lo dijo San Pedro. No entiendo. En una ocasión hablaba con un querido amigo, un profeta, un ministro de Dios, que lo que predicaba yo no lo entendía. No lo entendía. Sí entendía a dónde quería llegar, pero no entendía por qué hablaba de esa, por qué lo hablaba de esa manera. No lo entendía. Y mucha gente no lo entendía. Pero en su momento conversé con él y le dije, hermano, sería mejor que diluya un poquito el mensaje. Y a lo que me dijo, lo que pasa es que este mensaje no es para ti, o este mensaje no es para ellos, o este mensaje no es para el que no lo entiende. Y yo digo, puede ser, tienes razón,
pero no estaría mal de pronto diluir un poquito el mensaje, o no estaría mal de pronto cambiar las palabras, porque es verdad, puede ser que el mensaje no sea para todos. Este servidor que les predica a ustedes no encaja en muchas líneas, no encaja en muchos patrones de pensamiento en las congregaciones. Y es verdad, puede ser que no, pero he tratado de acomodar lo espiritual a lo espiritual, ser un siervo de Cristo en el cual me puedo volver judío al judío y griego al griego, gentil al gentil. Si así ya no encaja uno, pues tiene razón. Eres harina de otro costal. Pero que no sea vituperado el evangelio y el ministerio de Cristo por una cuestión de actitud humana, por una cuestión de soberbia humana, porque no hay cosa más triste que encontrarnos entre nosotros ministros sentidito ese grado de competencia. Usted sabía que la competencia mata la inocencia. Es mejor abrazarnos como hermanos que somos. No importa de qué iglesia uno puede hacer, o de qué denominación, o de qué rama del cristianismo puede hacer. Algo bueno tiene que compartirme, algo bueno tiene que decirme. Pablo nos enseña esto: retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Retén lo bueno. Si alguien te enseña algo, retén lo bueno. Bueno. Pero el principio que te quiero hablar acá ya para terminar es que la multiforme sabiduría de Dios se la revela ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, dice el texto sagrado, conforme dice, para que notifique a los principados y a las potestades en los lugares celestes, dice, conforme al propósito eterno que Dios que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son su gloria. ¿Tiene usted un aspecto de la sabiduría de Dios? No desmaye. Por lo que vea, no desmaye. Por las injusticias que le puedan hacer, no desmaye. Por los errores o pecados que pueda cometer algún ministro de turno, no desmaye. No claudique. No sea como algunos que veo por las redes sociales que dicen, yo era protestante, pero ahora me volví católico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió tu convicción? Yo era católico y ahora me volví protestante. ¿Qué cambió tu convicción? Yo no estoy juzgando por qué se cambió ni nada, sino ¿qué cambió tu convicción? Bueno, está bien, respeto eso. Pero si luego te conviertes en un atacante de lo que tú antes eras, lamento decirte que la Biblia le llama a eso transgresión. Te convertiste en un transgresor. Así que es mejor perseverar sin ver las tribulaciones o las debilidades. Pablo dice, no desmayéis por causa de mis tribulaciones, no desmayar, seguir avanzando y seguir hacia adelante. No deprimirte. ¿Para qué estoy estudiando esta licenciatura o este diplomado si mi iglesia no me proporciona una plataforma de enseñanza? ¿O para qué estoy estudiando si yo no tengo un don de profecía, un don de hacer milagros, un don de fe? Si yo no tengo fuego y fuego y fuego, como algunos dicen, si yo no soy un predicador de fuego, no te desanimes. Hazlo. ¿Te estás preparando para qué? Para ser un utensilio honroso en las manos de Dios. Dice Pablo, le dice a Timoteo, consérvate puro, porque a su tiempo Dios te va a utilizar. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Nos vemos en la unidad número 7, hablando un poco más del capítulo 3, que todavía no lo termino del capítulo 3. Nos vemos en la unidad número 7. Bendiciones a todos.